Lo habíamos dejado ahí en pause, seguíamos con este argumento tan interesante y también complicado, como es el de la falta de profesionales sanitarios, que ahora Toño ampliaba a otros muchos sectores de la empresa española. Es así, luego reflexionamos sobre eso, pero Laura, te habíamos dejado con la palabra en la boca. Era una pena porque atención primaria nos falta muchísimo, y yo creo que unos buenos profesionales que vengan, porque es que es verdad. Se jubilan todos los años un montón. Sí, y en ese relevo pues ahora tienen que entrar los nuevos, y yo creo que podría darse más estabilidad efectivamente porque hay plazas suficientes como para poderlas cubrir. Son carreras, además, la carrera de medicina, que son sus 6 años, más prepárate el MIR, más 5 años o 4 años, dependiendo de la atención primaria, ahora ha subido de 3 a 4 también. Con lo cual es que estamos hablando de muchísimos años de preparación para efectivamente tener que irte al extranjero. Yo creo que eso, fíjate, yo lo veo un escollo que es casi posible que el gobierno pueda solucionarlo, porque efectivamente muchos se jubilan, pues entrada de personas para poder trabajar. Tendría que ser más sencillo. En parte el retraso eterno de 10, 12, 15 años en que un profesional sanitario pueda optar a opositar a su plaza es resultado de la crisis famosa y del anatema europeo de crecimiento cero del sector público, sobre todo en personal, ¿no? Sí, Entonces, nos decían ayer desde UGT que la cosa está verdaderamente complicada y que habían hecho pues ese ejercicio de ver cuántos hay, dónde están, qué turnos, cuántos faltan, cuántos había. Un informe extenso que estará seguramente ya en su página web, colgado por ahí, lo pueden ver. Y nosotros extraemos esta declaración de ayer. Sabemos de la falta de personal en atención primaria. Sabemos de la falta de personal en el SUAP. Sabemos de la falta de personal en asistencia hospitalaria. UGT ha recorrido una gran parte de centros y servicios. Hemos preguntado a los y las profesionales y su voz es unánime. Nos hace falta más gente. Unos ejemplos de ello, como ya tenéis recogido en el dossier que tenéis, dice que la mayor parte de los controles del Hospital San Pedro por la noche se queda un enfermero o una enfermera para atender 17 y hasta 23 camas según los casos. Acompaña a esta enfermera o enfermero una técnico de enfermería, es decir, 2 personas por control. El ejemplo es el que te golpea, ¿no? Y te dice, pues sí, las cifras tienen esta repercusión luego en la asistencia, de todas maneras, yo creo la que calidad asistencial. Que refuerzo, yo creo que sí que ha habido, o sea, que cómo estaba esto. Sí, se ha hecho ¿Cómo esfuerzos. estaba esto? Lo acaba de decir Jorge, es que en muchísimo. el 2008 hubo una directriz europea de no gasto público. Claro. Y no gasto público, ¿a quién va a afectar? Educación, sanidad. Lo que pasa es que el golpe, o sea, que esto no se puede solucionar de hoy para mañana. Yo creo que se están dando pasos buenos. Lo que pasa que es que Bueno, pero el luego, agujero era tan grande, claro, que es que esto es Pero que el agujero, quiero recordar que se provocó y quién lo provocó, que casualmente son los mismos que ahora quieren bajar los impuestos, porque esto cuesta dinero. Mucho. Es que yo desgraciadamente he tenido que estar hace muy poquito en el hospital, en un par de ocasiones, y lo he visto esa precariedad en la que ellos dicen, he visto unos profesionales acojonantes, buenísimos. Que han pasado 2 años que se les quedan ahí. Pero al margen de los 2 años, te hablo de ahora, de una circunstancia coyuntural, de una noche coyuntural, una noche concreta en el servicio de urgencias, y ves cómo trabajan, como bestias. Yo me quedé asustado, como bestias. Y se veía, yo que soy un lego absoluto en la materia, se veía que ahí había una falta de personal absoluta, o sea, que eso lo veía cualquiera. Entonces, bueno, eso solo se puede hacer dotándolo de personal. ¿Y dotar de personal qué ocurre? ¿Cuesta ¿Que cuesta dinero? Y si está diciendo Jorge. ¿De dónde sale el dinero público? De los impuestos. Sí. Entonces, claro, entonces la varita mágica no se queda. Es así, ¿no? Tenemos que quitar algún sitio para poner en otro. Y bueno, luego está la demagogia, no, pero se está gastando. Bueno, pues sí, la comparación de cifras de profesionales sanitarios por habitante de España con los países a los que nos queremos parecer, pues es brutal. Es brutal. Es brutal. Ayer oía yo hablando de uno de las especialidades de la sanidad que ahora parece que se ha destapado, se ha descubierto que existe, que es la salud mental. Y oía
que eso, en España creo que en la sanidad pública hay 4, no sé si eran 4 o 7, no me quiero equivocar, voy a decir 7 profesionales por cada 100.000 habitantes, y la media en países europeos pues eran hasta de 57 profesionales por habitante. ¿Qué quiere decir? Hablaban de un caso concreto de una persona que, bueno, pues se había encontrado mal, pues por todo lo que estaba pasando, que había pedido ayuda psicológica a su médico de atención primaria, y efectivamente su médico de atención primaria lo derivó al psicólogo clínico que haya en la sanidad privada, y le dieron fecha, esto fue ayer o anteayer, le dieron fecha para mayo del 2023. Buah. Entonces, claro, su médico le dijo, pues lo más que puedo hacer yo es darte estas pastillas, que dice además que son unas pastillas, lo dijo él, que cuestan unos 63, dice que no es por el precio, dice, pero claro, que te la tomas y a los 2 días estás maravilloso, porque al final lo que hacen es medicarte, y bueno, pero no te dan una solución, no hay una solución psicológica, que es como se tiene que afrontar, porque es imposible. Efectivamente. Pues introducir un argumento demagógico y en sentido contrario, cuando según en qué contextos se invoca a Venezuela como supuesto fin al que vamos conducidos según qué decisiones se tomen, ¿verdad? Hombre, pues hacia Venezuela se va adelgazando el sector público, adelgazando la atención al ciudadano, así se va a Venezuela, ¿no? Y no sí con según otras cosas que dicen. Eso sí que es verdad. Y Toño, decías, pero no solo sanitarios, camareros, transportistas, gente para los trabajos agrícolas, yo fábricas. Creo que me lo habéis escuchado alguna vez aquí, y es una opinión de ciudadana. Yo, ahora los precios de todos los que hacemos la compra, los que somos amas de casa, lo vemos como ha subido todo muchísimo. Yo quiero saber dónde ha repercutido eso, porque no ha repercutido en los agricultores, no ha repercutido en los ganaderos. Entonces, en algún sitio esa diferencia de precios brutales que ha habido, en algún sitio se ha quedado. Los salarios, estamos con los salarios de hace ¿cuántos años? Pero todos los sectores. No ha habido revisiones salariales serias en este país desde no se sabe cuándo. El sector privado, ¿eh? Hablamos del sector privado. Sí. Bueno, el público justito, pero bueno, lo han tenido. En el sector privado es más a la baja en muchos casos, y se está trabajando en unas condiciones lamentables. El sector de la hostelería, hay muchos que cumplen, pero hay muchos, y ellos lo saben, que tienen camareros contratados a media jornada, que están haciendo jornada completa cuando no jornada completa y media más. Y bueno, esos abusos los hemos conocido y los conocemos, y los conocen ellos. Entonces, lo dijo Biden hace unos meses o hace un año y pico a los empresarios norteamericanos que se le quejaban de la falta de mano de obra. Dice, paguen ustedes buenos salarios y tendrán trabajadores. Y es cierto, en el sector servicios, en la medicina y donde sea, que es difícil ya, pero lo que no podemos tener es una vida barata y acomodada, con salarios bajos, y que luego queramos tener unos servicios magníficos. A lo mejor todo pasa porque hay que redimensionar todo, hay que a lo mejor darse cuenta que el señor Ignacio Galán no tiene que cobrar o no tiene por qué cobrar el bonus que va a cobrar este año por los beneficios de su empresa, y digo, he puesto ese nombre como tantos y el señor Ignacio Galán. Y muchas veces el bonus pues no es tanto el problema en la cantidad global de una empresa, el problema es el dividendo. El problema es que el beneficio de la empresa, en vez de dedicarse a aumentar los salarios, se dedica a que los accionistas cobren dividendos. Es así, Bueno, está ahí claro. entramos también en trabajadores que hacen horas y horas y horas y horas, y que ojalá llegue inspección laboral de una vez por todas y les meta... Bueno, inspección bien laboral lo mismo te pasa, de que vaya un inspector, pero si tenemos 2 inspectores laborales. Y te lo dicen así. En esto ha habido un debate estos días, pues eso, hablando de la hostelería, sobre condiciones concretas, y sacaban muchos testimonios de camareros que describían situaciones aberrantes y abusivas, ¿no? Y luego salían representantes de asociaciones empresariales, no necesariamente de la hostelería, sino más generales, diciendo que, bueno, que los márgenes de beneficio de las empresas son cada vez más estrechos, que el empresario no es un explotador degenerado y abusivo que lo único que quiere es atornillar
humillar al empleado. Entonces, entre esos dos polos, pues uno tendría que tener números encima de la mesa. Pero sí que es cierto que yo creo que solo por la impresión que podemos tener cualquiera de lo que oímos a poco que uno se asome, la hostelería es un sector en el que los abusos hacia los trabajadores se dan de manera más frecuente, ¿no? Desde luego. Y abrimos ya también el capítulo económico, lo veíamos ahí las cifras de la inflación, siguen subiendo los precios, este mes hemos vuelto a tener escaladas llamativas y esto ha ido reduciendo, Laura, la ayuda de los 20 céntimos, que se la ha comido, el alza en los combustibles. Abre ahora el Ejecutivo Parece Central que el 30 de junio hay una prórroga de todas ¿verdad? esas ayudas, la del alquiler, la de la luz. Que mira, la factura de la luz, yo por lo menos en el despacho la he notado. Sí, ¿no? Yo creo que además, como el consumo... ¿Has notado el descenso? El descenso. Ah, bueno, muy bien. Como noté el aumento y ahora os digo que he notado el descenso, ya bien. os lo comenté también, porque es en el sitio más significativo que yo puedo notar el tema de la luz. La cuestión es que yo creo que como el consumo es tan poco de la factura de la luz, pues evidentemente en el momento en que tú bajas los impuestos de la factura, pues repercute y pues, tal. En cuanto al alquiler, pues está bien, yo creo que tienen que seguir sosteniendo un poco esa subida y esto ya está desproporcionado, pero claro, es que yo también entiendo que estamos en una situación con la crisis energética y con ayer las noticias lo decían, es que esta guerra no va a ser corta y es que esta guerra se está alargando demasiado y que los bloqueos a Rusia al final ¿dónde afectan? Pues en esto, o sea que aquí un poco de paciencia y prórrogas que nos van a costar muchísimos millones, pero que yo creo que el gobierno está dispuesto a hacer para que no repercuta tanto en el bolsillo, pero sí, cuando vas a una gasolinera y ves los precios... No, yo lo vi al día siguiente, o sea, yo me quedé asustado, lo repercutieron en el minuto 1. Sí. En el minuto 1 repercutieron los 20 céntimos. Dijeron, bueno, como el ciudadano le van a descontar 20 céntimos, no lo va a notar. Yo creo que la situación es grave. Si la inflación se mantiene más allá del último trimestre, dicen que para el último trimestre puede empezar a bajar, lo vamos a pasar, mucha gente lo va a pasar mal. Yo creo que hay mucha gente que estamos tirando de recursos de lo que hemos ahorrado durante la pandemia. Porque quieras que no, todos al final hemos tenido menos gastos de ocio, de salidas, tal. Y es verdad que hay una explosión ahora de ocio, de ganas de salir, de disfrutar, sí, pero escucha, eso se acaba, pero muy controladita también, no nos volvamos locos, que como decía el otro día uno de hostelería, dice, sí, las terrazas llenas, dice, pero algunos 7 de la tarde, 11 de la noche. Claro. Dice, y 3 cañas. Dice, entonces, ojo, que sí que la hay, que es normal que la tiene que haber, pero hablando, yo de verdad creo que la gente ahora mismo, y para ese ocio, y estamos, tirando de ese pequeñito colchón, porque lógicamente los salarios han crecido menos que los precios, y es matemática pura. El que antes llegaba justo a fin de mes, ahora va a llegar al día 22. Esa es otra cosa que se podría hacer, acabar los meses el día 20. Yo lo he propuesto hace tiempo. El día 20, venga, otro mes. Me sobra hasta mucho, ahí me llega. ¿Cómo es eso? Me sobra mucho mes a final de sueldo. Exactamente. A final de sueldo. Sí, es un problema y parece que se van a prorrogar también las ayudas al combustible. Es una manera, es un parche, ¿no? Una manera de solucionar temporalmente este pico de precios como fueron los PERTE y bueno, pues una solución colectiva que parece que el Estado puede ir afrontando, aunque a costa de un déficit que habrá que ir pagando. A costa de nuestros bisnietos. Hablaba Laura de la guerra, que desde luego tiene un componente central y directo en lo que estamos viviendo, pero si veíamos la gráfica, ya desde meses antes de la invasión de Ucrania estábamos en ese proceso. No sabe uno muy bien si por el atasco en los suministros con los productos que venían de Asia o por qué motivo, o por la especulación, pero ya veníamos desde antes de la guerra sufriendo, fíjense, ese incremento, desde muchos meses antes. Pues desde marzo del 2021. Bueno, sí que hay que ver de dónde partíamos, es decir, no se podía partir de un suelo más bajo, o sea, estábamos por debajo del suelo, estábamos en el subsuelo, ¿no? Estábamos viajando en metro. Pero sí es cierto que ha habido un relanzamiento que sí, que yo creo que tampoco se le puede echar, como dice el gobierno, todas las culpas a la guerra. Mira, hay algún economista que dice había mucho dinero, había muchos billetes, había mucha liquidez y eso se tenía que ajustar. Es así. Y luego, efectivamente, yo creo que luego ha habido un movimiento especulativo con materias primas y ha habido un movimiento especulativo
pues con el propio dinero, que al final lo que está provocando es eso. Pero sobre todo, bueno, el gasto, ese relanzamiento del gasto, estaba claro que tenía que provocar una situación de inflación, que luego ha venido agravada, evidentemente, sobre todo en la inflación. De todas que maneras, tiene en cuenta... para los que nos ven en casa, para la típica persona que nos está viendo, A ver. o sea, salimos de 2 años de pandemia, tengo verdad. unas ganas de disfrutar bárbaras, he ahorrado un poquito, y ahora cuando me lo quiero gastar en viajes y en tomarme mis cacharros y ir a cenar, Está todo por resulta las que me nubes. suben la cesta de la compra. Sí, es que esta es la realidad. No, me o sea, suben la cesta de comer, me suben todo. que me suben Todo, 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 quiero todo. decir, incluso el coche para irme de vacaciones. El o sea, que hotel, con realmente las ganas que hay, es verdad. partíamos, es verdad, Sí. porque ganas de disfrutar hay y muchas, pero claro, es que partimos de 2 años y pico de pandemia, el problema de, efectivamente, el que estáis comentando, más luego ahora una guerra, o sea, es que, pues lo dicho, que al PSOE le falta el meteorito, es que Le no falta falta el más. meteorito, o la llegada de De los todas aliens. formas, que de Los verdad que aliens. yo creo que tiene que producirse un reajuste general Sí. con los precios. Todo. No sé si era hoy o ayer, leía una carta, una llamada del teléfono lector que decía: es que he ido al bar y me han cobrado por un café, le han subido de 1,20 a 1,40. Claro, matemáticamente es una subida brutal, es una subida, pero si lo analizas bien, dices, vamos a ver, estás pagando por un café, seguramente te has sentado en una mesa o en una terraza, con tu taza, con tu Te han azúcar, atendido. que igual hasta te han puesto una galletita y te han cobrado 1,40. Pero si el problema, si lo hablábamos aquí, si es que igual había que reajustar el precio, pero es que ese precio no va a bajar nunca. Bueno, es decir, si ya. a mí me cobran ya un 1,40 por el café, es que ya no va a valer 1,20. Nunca va- Ese es nunca el va a problema volver. real. Ya, pero es que no, ya sí, no pero vuelven si a los mí me parece bien precios. que no vuelva a bajar, porque yo creo que, Esperemos lo que que el de vale, la gasolina sí lo que vuelva. vale ese café, más ese servicio, más ese tal... Sí, es que lo vale, 1,40, puede ser que haya pero que para que yo me lo reajustarlo pueda así. tomar, lo que no puede ser es que yo esté cobrando el salario mínimo o 1.200 euros al mes, porque entonces no me llega para hacer la comida y para tomarme un café cada día tengo que quitarme el café. Eso es. El problema es que no tengo el 1,40, pero no es una subida normal, ni creo que sea un precio desmedido ese, o el de una O el del caña, pan, o el de... el del pan. Que tenemos que ir terminando. Jorge, ¿te han invitado a alguna despedida de soltero? De hecho, tú has tenido despedida de soltero. Toño, ¿te han invitado a alguna? Laura, a ver, Jorge. Pues fíjate, yo no estoy casado, así que no convivo en pareja, pero no estoy casado. Y me invitaron a una despedida de soltero este pasado mes de marzo. Sí, bueno. De Yayos, De era una un primo de Yayos, primo mi de un pareja. amigo de- Yo efectivamente les llevaba como 10 años a mis compañeros. esas son las mejores. Y fue en la ciudad de Segovia. ¿Ah, sí? Entonces, salvo una salida de unas horas por la ciudad de Segovia, pacífica, a pesar de que éramos un grupo, quizás porque ya eran cuarentones y yo más, ¿verdad? Pues fue una cosa relativamente pacífica. El resto transcurrió en una casa rural con total discreción. Muy bien, Eso está muy bien, bien. está bien. Hablamos de las despedidas porque desde hace ya unos cuantos años saben que La Rioja, concretamente Logroño, es un lugar de mucha concentración de despedidas de soltero de toda España, sobre todo en estos meses primaverales, justo antes de la temporada de bodas, y este año lo estamos viendo con especial intensidad. Muchas despedidas, cierto malestar entre algunos sectores de la sociedad y molestias, denuncias que hemos visto también hace unas semanas de la policía local en Logroño. En fin, un modelo turístico y de ocio que vuelve a estar en cuestión. Laura, ¿cuál es tu sensación? ¿Tú has tenido despedidas? ¿Has ido? Yo no, yo ¿Has hace que no estado voy a por una ahí? boda y ¿No? hace tiempo que no voy. Pero bueno, ya me tocan comuniones y bautizos. Pero Ya ni no se eso. hace. A ver, es un modelo que, bueno, la hostelería no es que le guste, evidentemente, y yo, bueno, realmente, mira, la calle Laurel a mí me parece un sitio de ir en familia, porque para los de Logroño es un sitio de familia. Entonces, cuando vas con un crío pequeño y te encuentras a estas cuadrillas, que por la noche del sábado van desfasadísimas ya, con unas copas no, con todas las copas encima. Con megáfonos. Con megáfonos, Sí, sí, sí. con el típico, no voy a Disfraz. decir aquí lo que llevan en la cabeza, y encima metiéndose con la gente, pues muchas veces, no digo Sí, sí, todas, sí, sí. no digo todas, pero metiéndose con la gente, o que vas a las 6 de la tarde, me pasó a mí el otro día en Avenida Portugal, estoy yo en un comercio y salen de comer de 40 y tantos años, que no estamos hablando de chavales de Jorge, cuidado, 20 y tantos, Jorge. dándole golpes a los contenedores, dándole Así golpes a es. todo, pero y claro, tampoco le puedes decir No, nada, no, porque no, si no, van te en una buscas un cuadrilla, te adiós. buscas un problema. Te Sí, buscas sí, un sí. problema. Entonces, claro, ¿cómo concilias que la gente venga a Logroño
con este tipo de acontecimientos, que ya los sábados por la noche la gente de Logroño, pues mucha gente dice, pues no me acerco a la calle Laurel, y eso no debe de ser, porque realmente la hostelería de la calle Laurel, a los que nos quieren es a los de aquí, y a la gente de fuera que viene Y al a hacer un visitante turismo, y al visitante familiar, familiar, incluso al visitante que viene a pasar un fin de semana, esto es turismo enológico, todo lo demás, y no a las despedidas de soltero. Pero hay una industria alrededor de este formato, Mucha. de casas rurales. Van con tickets. Yo una vez me molesté en verlo y ¿no? de- Y de van con actividades de tickets. aventura y de Sí. otra clase de cosas que hay alrededor, ¿verdad, Toño? Hay gente que gana su salario con esta gente, con los que vienen de Yo despedidas. siempre he dicho que para hacer el bobo no entiendo por qué hay que desplazarse 500 kilómetros fuera de su casa. Yo en la única despedida que yo soy muy soso. Cuéntalo, Lo a siento, ver. pero la única despedida que creo que es la única, por lo menos que recuerde, igual alguna otra no la recuerdo, no se puede contar. Estábamos muy lejos de aquí, me acuerdo que a las 5 o las 10 de la mañana les dije a mis compañeros, digo, ¿no os dais cuenta que hemos hecho y ya teníamos nuestros Exactamente años, lo mismo. hemos hecho exactamente lo mismo que hacemos cada fin de semana en Que Logroño. hubiéramos hecho en Es casa, decir, ¿no? hemos venido, hemos cenado, nos hemos bebido toda la cosecha que tenía en el restaurante, hemos salido de cenar y nos hemos ido a tomar copas, nos hemos tomado todas las copas que entonces nos podíamos tomar. Y a dormir. Y decimos, los solteros no hemos ligado ninguno, como hacemos en Logroño, y los casados mucho menos, como hacemos en Logroño, porque éramos gente seria y digo, con lo cual no entiendo que nos hayamos tenido que venir 300 o 400 Hacer esto. kilómetros para esto. Para tener lo que hacer al día Pues siguiente esto, después de la copa. los que vienen de fuera, pues que está bien y tal, pero a mí me parece que es una moda un poco ridícula. Yo me gustaría que Logroño como ciudad se reivindicase como Que esto, ciudad. Toño, ¿cuándo empieza en realidad esta moda? ¿Hace 10, 15 años? Pues ya hace años, yo- ¿no? Porque creo que no Hacia es el algo dos- de nuestra Mira, infancia, te voy a no decir, es algo de nuestra y infancia. lo recuerdo por A un ver, hecho puntual, pero hacia el 2010 ¿Sí? yo recuerdo que ponían en los bares, no se puede acceder con Sí. peluca. Sí, 2010. Y Hacia el otros- 2010 estoy hablando. Y pusieron en algunos bares y también sería en esa fecha lo de no servir se admiten. A despedidas de solteros. solteros. Yo tengo la sensación también de que ha habido bodas pospuestas durante la Hombre, pandemia. Claro, ahora ahora se vienen han todas. juntado Entonces ahora hay más, este porque, verano. o sea, Sí, sí. yo vivo en la calle Portales Bueno. y efectivamente estos fines de semana de atrás, pues si uno iba a las 12 de la mañana por el pan y a tomarse un vino, pues no era difícil ver 5 o 6 grupos En unos metros, ¿eh? Sí, sí, sí. En 200, 300 metros. No, muchas, sí. Y es cierto que visualmente, pues bueno, los megáfonos y la exaltación por el alcohol y todas estas cosas, pero es cierto también que hay grupos que son solo un poco así vistosos y Hombre, más o grupos muy menos majos. Y luego son respetuosos. horteras, Sí, si quieres claro que decir, sí. la Bueno, cosa, sí. Lo un hay. poco ruidosos, pero tampoco llegan a causar un Mucha alboroto molestia, ¿no? tremendo, No, ¿no? mucha Hay molestia. de todo un poco. Como de Yo todo, creo- hay yo- de todo como es en verdad. botica, ¿no? Yo no sé cómo se puede hacer, pero yo sí que reivindicaría, como la despedida de soltero va a existir, como dices tú, alrededor hay un negocio, yo creo que Logroño no tiene por qué renunciar a ella, pero estoy seguro que los propios hosteleros de la calle Laurel, de la calle San Juan, los hosteleros en general, y luego la ciudad, los vecinos de los pisos donde van, se alegrarían si a lo mejor Logroño se reivindica como, sé que va a quedar muy mal lo que voy a decir, como una ciudad de un cierto nivel, que ya hemos salido del barro, Sí. que ya tenemos asfaltadas las calles, que Introducir otro tipo de vamos a actividades. reivindicarnos, no, Otra cosa, cortando, sí. eso se hace cortando, eso es como cuando en las discotecas cuando éramos jóvenes ibas a entrar y Y ya estaba la cadenita puesta. Claro, y dices, no, usted no entra porque te veían cómo ibas. Pues esto es lo mismo, no se puede prohibir entrar a Logroño, pero hay muchas formas, es decir, bueno, pues a lo mejor una de ellas es pues, que en la calle Laurel no le sirven. Y eso se corre en pocos meses. Claro, están los bares de la calle Laurel dispuestos a sacrificar algunos, y tú lo sabes bien, como Algunos locos por no sirven. servirles, pero otros les sirven pinchos. Ah, pero si yo no sirvo y tú Copas, le pones Suponga- copas, no tú creo que encima le suponga pones mucho copas en la volumen calle su Laurel. negocio, eso, ¿eh? Pues Claro. en la calle Laurel ahora mismo a despedida soltero a las 4, a las 5 de la tarde le están sirviendo cubatas. Ya, O sea que nunca, no, tú y que yo nunca nunca. hemos visto No, eso. en la Jamás calle lo han Claro, hecho. claro. Entonces, si yo cierro o no te doy Ya. y resulta que el de enfrente le da copas, Es verdad lo que dice Jorge, que hay muchos que vienen y visitan una bodega y luego Eso sí, van a eso comer es por lo que- ahí, y eso son es lo que- agradables son cuando los ves agradables. por la calle Laurel, Eso porque es. encima sí, sí. pues se Sí, hacen mimetizan con la eso. gente, quiero decir. Pero eso es La lo gente guay, aquí. a mí eso me Eso es lo bueno. parece que es interesante. Y habrá que algún día poner todo el énfasis en destacar, Toño, te miro a ti por el periódico, por esta casa, lo que es la calle Laurel. Yo no creo que haya un lugar en España o en el mundo con esa cultura gastronómica.
con esa cultura en general. Con esa cultura, a mí la calle con esa Laurel cultura. es la ciudad que todos los logroñeses buscamos algo similar cuando salimos de aquí y nos damos cuenta que, que no hay, que es no hay. irrepetible, que el tubo de Zaragoza no es lo mismo, que el casco San viejo de San Sebastián. Sebastián no es lo mismo, que no existe. A mí me da un poco pena, que yo creo que se está perdiendo la calle Laurel, esencia, ¿no? de verdad, la esencia auténtica de la calle Laurel. Claro, es difícil compatibilizar esa esencia quizás con los alquileres que se pagan en la calle Laurel, Claro. porque al final estamos hablando de negocios. Pero yo creo que la calle Laurel sí que los ciudadanos yo creo que somos conscientes de la importancia que tiene, y si no me corrijo, pero yo creo que sí que tenían que desde las propias administraciones de alguna forma habría que Prestigiar un poco ayudar, eso, ¿no? para tutelar, para prestigiar, para... Sí. Cuando ves la calle Laurel en esencia, yo creo, claro, yo paso todos los días por la calle Laurel ver. porque trabajo allí. Porque Yo tu estoy todo el alcoholismo rato, te yo lleva. me digo, pero no, digo, no lo veo, yo me voy a mi casa, ¿no? Pero los martes, los miércoles, extranjeros, Ahí. gente de las bodegas, gente de tal, ahí está la Ahí está. verdadera calle Laurel. Que me entra mucha hambre, ya hablando de esto. Jorge, un placer. Lo Nos mismo vamos. Laura. Un matiz, me sí, quería un yo nombre decir. propio. Un nombre propio. Mira, una mujer que igual algún año le damos un premio de pura cepa, ¿eh? Ah, sí, ojalá. Marina Oliván, nombre propio, una cría de 12 años que creo que la clave del éxito es, primero, un talento. Vamos a recordar que ha Innato, participado en La Voz Kids y ha dejado al jurado Bueno, están enamorados de emocionado, ella ¿eh? y vamos a seguirla Es todos, logroñesa, ¿no? riojana. Logroñesa, riojana, un talento innato. Un profesor, Jorge Elías, de la escuela, que es, tengo que decir, y llevo a gala, que es compañera nuestra, y que lleva mucho trabajo Mira, después. ahí Una está. humildad como la de Marina y una familia como la de Marina que le pone los pies en la tierra. Ahí la vemos, ¿eh? Ahí la tenemos. Pues con ella nos quedamos. Toño, Mucha un suerte. placer. Me voy ahora mismo, lo primero, a escuchar a Marina Oliván, que no he tenido la Pues la suerte de tienes que escucharla, escuchar. voy a buscarla corriendo. Búsquenlo. Ojalá la podamos en decir, internet. los podamos seguir diciendo y la dentro de tengas unos que años. entrevistar aquí. Ojalá. Ojalá. Nos vamos, pero les dejamos con este contenido que estamos compartiendo durante esta semana, que son los ecólatras. En esta ocasión, con proyectos que tienen que ver con Santo Domingo de la Calzada. Hasta ahora. Para Santo Domingo, con el paso del tiempo, ha ido cogiendo más peso y más importancia lo que es el cuidado, ¿no?, del medio ambiente. Sobre todo quiero destacar lo implicada que está la gente y concienciada, ¿no? Santo Domingo, pues estamos dando pasos para poder cuidar más nuestro hábitat. Tenemos desde hace un tiempo un punto limpio que antes no se tenía, que queremos ampliar con una nueva adjudicación. Hemos puesto también depósitos de tapones, estamos también renovando parques, también arreglando y renovando lo que son parques verdes, zonas verdes, y yo creo que al final son muchos aspectos los cuales creo que la ciudad está creciendo. Y creo que al final las campañas también son importantes para que no solo la ciudad o el ayuntamiento pues, esté con esta concienciación, ¿no? Yo creo que Santo Domingo siempre hemos destacado por esa conciencia y hay que trabajarla, y desde el ayuntamiento pues vamos dando esos pasos que son importantes. También hemos puesto un mobiliario urbano en el cual pueda ser también de mini puntos limpios para ayudar más a la gente a quitarse pues todos esos artículos que no nos sirven y que al final contaminan, y bueno, yo creo que es un poquito todo que nos ayuda a todos a tener un medio ambiente como merece la pena. Decir también que dentro de esa concienciación que hay en toda la ciudad y todos los calciatenses, pues hay asociaciones que se preocupan mucho por ello. Tenemos una asociación que es Madres por el Clima, los cuales han hecho plantaciones de árboles, el ayuntamiento ha colaborado con ellos, y al final se hacen muchas actividades empleando pues, a nuestros hijos, nuestros niños, que al final yo creo que la educación es lo que nos permite luego respetar más el ambiente en el que vivimos. Y los amigos por el río también hacen sus actividades con la escuela de hostelería que tenemos aquí, que es la escuela de hostelería de La Rioja, que funciona muy bien, y también hacen actividades respecto al río Oja de limpieza de los ríos, ¿no? Yo creo que al final todos son los que tenemos que estar concienciados sobre esto, y ya sea a través de asociaciones o particularmente, aunque la ciudad, como digo, ha dado grandes pasos, en ese sentido tenemos que seguir y no quedarnos solo en pequeños pasos, sino dar grandes pasos ya
que yo creo que a la gente y lo que es los que conviven con nosotros pues lo van a valorar.